Hola, queridos amigos, y bienvenidos al canal Historias del Corazón ESP. Tras la muerte de mi madre, volví a casa y escuché a la familia de mi marido celebrar, discutiendo sobre la herencia que ella me había dejado. Fingí no saber nada, y llevé a cabo un plan que los condujo a su ruina total. 3 días. Tan solo 3 días habían pasado desde que mi madre cerró los ojos para siempre. La casa aún estaba impregnada del denso aroma de los lirios y la cera. El aire parecía haberse congelado. Cada paso que daba en la casa resonaba con pesadez, como si llevara piedras atadas a los tobillos. Regresé a casa antes de lo previsto, no porque los asuntos en la empresa de mi madre estuvieran resueltos, sino porque ya no podía soportar el vacío helado de aquel lugar. La casa de mi madre, donde cada rincón había sido calentado por risas y conversaciones, ahora estaba sumida en un silencio aterrador. Pensé que en casa, en los brazos de mi marido Mateo, podría calentar un poco mi alma congelada. Detuve el coche junto a la verja, sin tocar el claxon como de costumbre. Un cansancio monstruoso y absorbente se apoderó de mi cuerpo hasta tal punto que incluso levantar la mano para pulsar el claxon parecía una tarea imposible. Abrí la cancela en silencio y entré en el patio con el corazón lleno de sombríos pensamientos sobre los días venideros sin mi madre. Nuestra casa dormitaba bajo los débiles rayos del sol del atardecer. Pensaba que todos sus parientes ya se habían marchado a sus casas, dejándonos solos, pero en cuanto entreabrí la puerta de entrada, un murmullo procedente del salón me hizo detenerme en seco. No era la televisión ni la música, eran voces, y al parecer, también había risas. Risas llenas de autocomplacencia, tan distintas del aspecto afligido que la familia de mi marido había mostrado durante los últimos días. La curiosidad, mezclada con un mal presentimiento, me impulsó a pegarme a la puerta y escuchar la conversación a través de la rendija. A este ritmo, esa Catalina seguirá pronto a su madre. Esa voz chillona y venenosa pertenecía a mi suegra, Beatriz Gascón, de Vilucha. Su madre murió hace solo unos días, y ya parece un cadáver andante. Un par de dosis más del polvo de Héctor, y se irá derechita al psiquiátrico, donde la encerrarán por una buena temporada. Me quedé helada. ¿Polvo? ¿Psiquiátrico? ¿De qué estaba hablando? A continuación, se oyó la voz grave y ronca de mi suegro, Arturo Vargas. Beatriz, cálmate. Todo a su tiempo. El pez gordo está a punto de picar. No hay que precipitarse y estropearlo todo. En ese maldito testamento se dice claramente: debe estar en su sano juicio para recibir los 50 millones de euros y la empresa. Ahora tenemos que hacer que pierda la cabeza, y entonces Mateo, como su legítimo esposo y tutor, tomará el control de todos sus bienes. Es el mejor plan. 50 millones. La empresa. Tutor. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi cerebro. No entendía lo que estaba pasando. Mi cabeza estaba completamente vacía. ¿Qué significaba todo aquello? Papá, mamá, no os preocupéis, sonó la voz penetrante y satisfecha de Valeria, la hermana de mi marido. Ya lo he arreglado todo. El doctor Héctor, de la clínica Armonía, es de los nuestros. El diagnóstico ya está preparado. Solo falta esperar a que la víctima caiga en la trampa por sí misma. Veo que esta Catalina confía ciegamente en nuestro Mateo. Le obedece sin rechistar. Y entonces se oyó la voz que una vez consideré la más cálida y fiable del mundo. La voz que en un instante me precipitó al abismo de la desesperación. La voz de mi marido. Mateo, dejádmelo a mí. Catalina me adora. Cree en mí ciegamente. Llevo varios días añadiendo el medicamento a su leche. Este compuesto no mata al instante. Solo agota gradualmente el sistema nervioso. Provoca pánico, pesadillas. Pronto ella misma creerá que se está volviendo loca. Soltó una risita que nunca antes le había oído. Menos mal que esa vieja bruja murió tan a tiempo, intervino de nuevo la suegra. Si hubiera vivido un par de años más, quién sabe cuántos problemas nos habría creado. El momento perfecto para morir. Su muerte es mérito nuestro. Llevamos meses envenenándola poco a poco. Ni Dios podría haberla salvado. Ahora le toca el turno a su hija. De tal palo, tal astilla. Ambas están destinadas a morir a manos de nuestra familia. Unas carcajadas espeluznantes resonaron en el salón. La risa de 4 personas a las que una vez llamé mi familia. Estaban celebrando sobre mi dolor, sobre la muerte de mi madre. No solo planeaban hacerme daño, eran los asesinos de mi madre. Me aferré a la pared helada para no caer. No había lágrimas, pero sentía como si alguien me hubiera agarrado el corazón y lo hubiera estrujado.
El dolor por la pérdida de mi madre aún no se había calmado, y ahora se le superponía el dolor de la traición más cruel. Todo a mi alrededor se derrumbó. El amor, el matrimonio, la familia. Todo resultó ser una obra de teatro hábilmente montada. Y yo, una estúpida marioneta en esa obra. Pero entonces, entre las cenizas de mi fe, nació una nueva llama. No era una llama de desesperación, sino de odio. No puedo rendirme. No puedo permitir que la muerte de mi madre quede impune. No puedo permitirles alcanzar su objetivo. Debo vivir. Vivir para vengarme. Retrocedí paso a paso, tan silenciosamente como pude. Me di la vuelta, salí por la puerta y la cerré con cuidado. Volví al coche, me senté al volante y lo agarré con fuerza. En el espejo retrovisor vi mi rostro, pálido y desconcertado, pero en mis ojos ya no había debilidad. En su lugar había aparecido un brillo helado y aterrador de determinación. Vuestra obra de teatro. Permitidme que escriba el final. Conduje sin rumbo por el barrio, dejando que el viento frío me diera en la cara para recomponerme. En mi alma reinaba el caos. Dolor, furia, asco, pero por encima de todo se alzaba una fría determinación. No podía volver a casa de inmediato. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, para ocultar la tormenta que rugía en mi interior. Necesitaba ponerme la máscara perfecta, la de una esposa afligida, devastada por la muerte de su madre, y completamente ajena a la monstruosa conspiración que la esperaba. Aproximadamente una hora después, volví a casa. Entré, poniendo una expresión de cansancio y dolor. El salón estaba vacío. Las risas espeluznantes habían cesado. Seguramente se habían ido todos. Mateo estaba en la cocina. Al oírme, salió de inmediato con el rostro lleno de preocupación. ¿Dónde estabas? Te he llamado. El teléfono no respondía. Estaba tan preocupado. Se acercó, con la intención de abrazarme. Me estremecí casi imperceptiblemente. Sentí una náusea que me subía por la garganta, pero la reprimí a tiempo y me apreté contra él, fingiendo buscar consuelo. He estado en el cementerio, en la tumba de mamá. La echo tanto de menos, dije con voz ahogada, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Esta vez, las lágrimas eran reales. Lloraba por mi madre y por mi propia estupidez. Mateo me acariciaba la espalda mientras de sus labios salían palabras tiernas, pronunciadas por ese demonio. Sé cuánto te duele. No estés triste. Estoy aquí contigo. Ve a la habitación. Descansa. Estás agotada. Te traeré un vaso de leche caliente. Te lo beberás y dormirás mejor. Leche caliente. Sus palabras de aquella conversación resonaron en mi cabeza. Llevo varios días añadiendo el medicamento a su leche. Se me encogió el corazón, pero aún así levanté mis ojos llorosos hacia él y asentí dócilmente. Sí, gracias, cariño. Me arrastré hasta el dormitorio. La habitación, que una vez fue nuestro acogedor nido, ahora me parecía una jaula lujosamente decorada. Me senté en el tocador, mirándome en el espejo, pero mi cerebro trabajaba a toda máquina. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo conseguir pruebas? De repente, se me encendió una bombilla. El teléfono. Saqué apresuradamente mi smartphone. El corazón me latía con furia. Activé el modo de grabación de vídeo y lo coloqué con cuidado en un rincón discreto del tocador, apoyado en un joyero. El ángulo no era perfecto, pero captaba parte de la cama y la puerta de entrada. Esperaba que la suerte me sonriera. A los pocos minutos, Mateo trajo un vaso de leche caliente. El aroma llenó la habitación, pero para mí estaba mezclado con el olor nauseabundo del veneno. Dejó el vaso en la mesita de noche, se sentó a mi lado y me rodeó con un brazo. Bebe, mientras está caliente. Bébetela. Duerme un poco. Y mañana te sentirás mejor. Le miré a los ojos, tratando de encontrar algo familiar, algo de aquel hombre al que una vez amé. Pero no, solo había una falsedad hábilmente oculta. Cogí el vaso, con las manos temblando ligeramente. Fingí que era por el dolor. Cariño, ¿puedes traerme un tranquilizante de esa mesa? Últimamente no puedo dormir nada. Creo que necesitaré una pastilla, dije con voz débil. Claro, espera un segundo. Mateo se giró y fue hacia el tocador. Era el momento que estaba esperando. Aprovechando que me daba la espalda, vi cómo sacaba discretamente del bolsillo de su pantalón un pequeño sobre de papel. Vertía un polvo blanco en mi leche, y lo removía rápidamente con la cucharilla. Todo ocurrió en cuestión de segundos,
de forma sigilosa y perfeccionada. Mi corazón se detuvo, pero sabía que el teléfono lo había grabado todo. Cuando volvió con la pastilla, yo ya había recuperado la expresión adecuada. Cogí la pastilla, me llevé el vaso a los labios y fingí dar un pequeño sorbo. Un extraño sabor amargo a medicina se extendió por mi boca. A duras penas me contuve para no vomitarlo todo allí mismo. La leche está un poco amarga hoy, me quejé, haciendo una mueca. Será porque estás cansada. Intenta terminártela. Continuó persuadiéndome pacientemente. Fingí un fuerte ataque de tos y derramé un poco de leche en la sábana. Oh, lo siento, qué torpe soy. No pasa nada. No pasa nada. Se apresuró a limpiar la mancha con una servilleta. Aprovechando la confusión, dije: voy al baño un momento. Me llevé el vaso, entré rápidamente en el baño y me encerré. Vertí casi toda la leche en el inodoro, dejando solo un poco en el fondo. Encontré un bote vacío de crema corporal. Lo lavé y vertí con cuidado los restos de leche en él, cerrando bien la tapa. Esta sería la prueba más importante. Cuando salí, Mateo ya había limpiado la mancha. Dejé el vaso vacío sobre la mesa. Me lo he bebido todo. Así me gusta. Ahora, a descansar. Sonrió satisfecho. Me metí en la cama, cerré los ojos y fingí quedarme dormida. Mateo se sentó a mi lado un rato, probablemente para asegurarse de que la medicina hacía efecto, y luego salió sigilosamente de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, abrí los ojos. La oscuridad envolvía la habitación, pero mi mente estaba más clara que nunca. El plan para simular la locura había comenzado. Miré hacia el teléfono, que seguía grabando en silencio, y hacia el frasco con la leche envenenada, bien escondido en mi bolso. Mi guerra no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, me desperté con una opresión en el pecho. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la imagen de Mateo echando el polvo en la leche y la horrible risa de su familia. Me esforcé por parecer cansada y destrozada, como se espera de una persona con agotamiento nervioso. Mateo parecía muy satisfecho con el resultado. Me preguntó solícitamente cómo me encontraba. Me aconsejó que descansara y solo entonces se fue a trabajar. En cuanto salió por la puerta, me puse en acción de inmediato. Lo primero que tenía que hacer era reunirme con el abogado, don Ramiro Fuentes, un fiel amigo y el letrado personal de mi madre durante muchos años. Necesitaba entender con exactitud las condiciones del testamento, qué me había dejado exactamente mi madre y qué cláusulas legales contenía. El despacho de don Ramiro estaba en una tranquila calle del barrio de Salamanca, en el centro de Madrid. Tenía más de 60 años, el pelo canoso, un rostro afable y unos ojos en los que siempre brillaba una mente aguda. Al verme, no pudo ocultar su compasión. «Catalina, entra, siéntate. Siento mucho lo de tu madre, Clara. Era una mujer maravillosa. Gracias, don Ramiro». Me senté en la silla frente a su escritorio, intentando que no me temblara la voz. «He venido hoy para preguntarle sobre el testamento de mi madre». Don Ramiro asintió. Sacó una carpeta de la caja fuerte, sellada con lacre. La abrió y me entregó una copia. «Aquí está el testamento que tu madre redactó hace un año. Según este, te deja todos sus bienes, incluyendo la casa de campo, unos ahorros por valor de 50 millones de euros y todas las acciones de la compañía farmacéutica, Laboratorios Clarafarm». Se me encogió el corazón cuando pronunció el nombre de la empresa. Laboratorios Clarafarm. En honor a mi madre, Clara. Era el trabajo de su vida. Sin embargo, continuó don Ramiro, y su voz se tornó seria. Hay un punto muy importante en el testamento. Tu madre especificó que solo podrás tomar plenos derechos de la herencia y la gestión de estos bienes si te encuentras en un estado de completa salud mental y capacidad jurídica. En caso de que surjan problemas con tu salud mental, el derecho a administrar los bienes pasará temporalmente a tu tutor legal hasta tu total recuperación. Sus palabras sonaron como un trueno, aunque ya sospechaba que esa era la causa y el motivo del monstruoso espectáculo montado por la familia de Mateo. No querían matarme directamente. Eso acarrearía problemas legales. Querían convertirme en una loca para que Mateo, como marido legal, se convirtiera en tutor y se apoderara de todo. Mi madre probablemente había presentido algo al añadir esa cláusula. Debía protegerme. Pero sin quererlo se convirtió en un motivo para los villanos. «El tutor legal es mi marido, ¿verdad?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «Sí, por ley. Si no hay otra decisión judicial, tu tutor es tu marido». Todo estaba meridianamente claro. Su plan estaba calculado al milímetro. Al ver mi rostro pálido,
Don Ramiro me miró con preocupación. Suspiró, abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento. Catalina, unas semanas antes de morir, tu madre vino a verme. Parecía muy preocupada. Me entregó este sobre y me pidió que te lo diera si le ocurría algo imprevisto. Creo que ahora es el momento. Con manos temblorosas cogí la carta. La caligrafía de mi madre tan tierna y familiar. Abrí el sobre y empecé a leer. Las líneas se emborronaban por las lágrimas. Catalina, mi querida hija. Cuando leas estas líneas, probablemente ya no estaré a tu lado. No te aflijas demasiado. Mi hija es fuerte, ¿verdad? Te escribo esta carta con gran inquietud. Últimamente siento que mi salud empeora de una forma extraña, y tengo un mal presentimiento sobre la familia de Mateo. Sé que lo quieres mucho, pero el amor a veces ciega. Mateo y su familia no se acercaron a nosotros sin motivo. Percibo en ellos un cálculo, una codicia sin fondo. Especialmente en Mateo. Detrás de su máscara de bondad y cuidado, se esconde una persona que no logro descifrar. Ten cuidado con él. Catalina, no confíes plenamente en nadie, ni siquiera en tu marido. Añadí la cláusula sobre la salud mental en el testamento, con la esperanza de que fuera un escudo para ti. Pero temo que también pueda convertirse en un arma de doble filo. Si quieren apoderarse de los bienes, no se detendrán ante nada. Hija mía, mantente siempre alerta y fuerte. Pase lo que pase, confía en ti misma. Siempre te querré y te cuidaré desde donde esté. Tu madre. Clara. La carta se me cayó de las manos. Mamá, tú lo sabías todo. Me lo advertiste, pero fui tan estúpida, tan ciega. No vi su verdadera cara a tiempo para protegerte. Las lágrimas corrían a raudales, pero no por debilidad, sino por remordimiento y odio. Levanté la vista hacia don Ramiro. Mi mirada se volvió decidida. Don Ramiro, quiero pedirle un favor. ¿Podría mantener esto en secreto? Al ver el cambio en mi mirada, asintió con firmeza. Habla, Catalina. Haré todo lo que pueda para ayudar a la hija de Clara. Sospecho que la muerte de mi madre no fue natural. Y yo estoy en peligro. Necesito tiempo para reunir pruebas. En un futuro próximo, alguien podría empezar a decir que me he vuelto loca. Le pido que, pase lo que pase, no les crea. Créame a mí. Don Ramiro me miró atónito. Luego, la sorpresa en su rostro fue reemplazada por la preocupación y la determinación. Entendido. Ten cuidado. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Al salir del despacho del abogado, apretaba con fuerza la carta de mi madre. No era solo una advertencia, era una fuerza. Un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. El amor de mi madre iluminaba mi camino. Mi plan de venganza había encontrado una base sólida. Ahora era el momento de encontrar a los primeros aliados. Apretando en mi bolso el frasco con la leche envenenada y la carta de mi madre en la mano, salí del despacho de don Ramiro con el corazón apesadumbrado, pero con una mente inusualmente clara. El dolor y el miedo seguían conmigo, pero estaban relegados a un segundo plano, dando paso a un plan que poco a poco tomaba forma. No podía actuar sola. Necesitaba gente de confianza, gente que no solo me creyera, sino que pudiera ayudarme a cambiar el curso del juego. La primera persona en la que pensé fue el doctor Adolfo Peña, jefe del servicio de neurología del hospital de la ciudad. No solo fue el médico de cabecera de mi madre en sus últimos años, sino también un viejo amigo suyo de la universidad. Su amistad duraba décadas. Y yo sabía que el doctor Peña siempre había tratado a mi madre con especial respeto y calidez. Fui directamente al hospital. Por suerte, hoy estaba de guardia. Me senté en la sala de espera. El corazón me ardía. Media hora después, el doctor Peña salió de su consulta. Parecía cansado tras una intensa jornada de trabajo. Al verme sonrió amablemente. Catalina, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? Hola, doctor Peña. Tengo que hablar con usted de algo muy importante. Y confidencial intenté hablar con calma. Al notar la seriedad de mi rostro, asintió y me hizo pasar a su despacho, una habitación ordenada que olía a antiséptico. Tras cerrar la puerta, fui directa al grano. Saqué el pequeño frasco de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Doctor Peña, sospecho que mi madre no murió de enfermedad. Creo que la envenenaron, y esto es lo que mi marido me echó anoche en la leche. El doctor Peña se quedó paralizado. Su amable sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de asombro y seriedad. Cogió el frasco, lo abrió, lo olió. Sus pobladas cejas se fruncieron. ¿Qué significa todo esto? Cuéntamelo todo en detalle.
Respiré hondo, y le conté toda la historia que había escuchado tras la puerta, la conspiración para apoderarse de la herencia, el plan para volverme loca, y la confesión de que habían matado a mi madre. Lo conté conteniendo las emociones, sin una sola lágrima, solo con una fría rabia. Tras escucharme, el doctor Peña guardó un largo silencio. Su rostro se volvió severo, y en sus ojos brillaron la ira y el dolor. Se levantó, paseó por el despacho, y luego se detuvo bruscamente frente a mí. Lo sabía. El estado de tu madre empeoraba de forma antinaturalmente rápida. No se parecía al curso normal de la enfermedad. Sus constantes vitales caían inexplicablemente, pero no tenía pruebas. Conservé una muestra de su sangre. La enviaré inmediatamente para un nuevo análisis y la compararé con esta muestra de leche. Dicho esto, cogió el frasco y salió apresuradamente. Me quedé sola en el despacho, en una tensa espera. Casi 2 horas se hicieron eternas. Finalmente, el doctor Peña regresó. Su rostro estaba aún más sombrío. Tenías razón. Puso una hoja con los resultados del análisis sobre la mesa. Tanto en la sangre de tu madre como en esta muestra de leche, hay una neurotoxina muy rara. No mata al instante, sino que destruye lentamente el sistema nervioso, causando síntomas de agotamiento, paranoia y depresión severa. Es muy fácil confundirlo con trastornos psiquiátricos comunes. Quienquiera que haya hecho esto es muy astuto y conoce bien la medicina. Un escalofrío me recorrió la espalda. Así que mi madre había sufrido ese tormento durante tanto tiempo. Catalina, creo que tú también deberías hacerte un análisis de sangre de inmediato, dijo el doctor Peña con preocupación. Si has estado bebiendo esta leche durante varios días, la toxina podría haberse acumulado en tu organismo. Asentí. 1 hora después, el resultado estaba listo. En mi sangre también había presencia de la toxina, aunque en una concentración baja. Dios mío, son unas bestias. El doctor Peña golpeó la mesa con el puño. Era la primera vez que lo veía tan enfadado. No te preocupes. Menos mal que lo hemos descubierto a tiempo. Hay un antídoto para este veneno. Te haré una receta ahora mismo. Debes tomarlo regularmente y en el más estricto secreto. Se sentó. Escribió rápidamente la receta y luego me miró pensativo. ¿Qué piensas hacer? ¿Denunciarlo a la policía? Todavía no. Negué con la cabeza. Son muy astutos. Estas pruebas podrían no ser suficientes para acusarlos del asesinato de mi madre. Lo negarán todo. Necesito más tiempo. Tengo que hacer que ellos mismos se quiten la máscara. El doctor Peña me miró con admiración. Has crecido y te has vuelto más fuerte de lo que pensaba. De acuerdo. Te ayudaré. Dices que quieren volverte loca. Pues bien, les concederemos su deseo. Abrió el botiquín y sacó varios frascos. Este es el antídoto. Debes tomarlo. Y estos me entregó otros 2 frascos. Son vitaminas y un sedante suave, completamente inofensivos. Pero si alguien hace un análisis, darán positivo en psicotrópicos. Además, te enseñaré a simular algunos síntomas psiquiátricos temporales sin causar un daño real a tu organismo. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Dispuesta, respondí sin dudar. Muchísimas gracias, doctor Peña. No me des las gracias. Ayudarte a ti es ayudarme a mí a hacer justicia por mi amiga. Al salir del hospital me sentía mucho más segura. Tenía pruebas médicas, el antídoto y un aliado importante. Pero para desenmascararlos, necesitaba otras herramientas. Marqué el número de Ainhoa, mi mejor amiga de la universidad. Ainhoa, soy yo. ¿Estás en casa? Tengo un asunto urgente. Necesito tu ayuda. Ainhoa era una experta en electrónica y trabajaba en una empresa de ciberseguridad. Inteligente, rápida e increíblemente leal. Al oír mi tono extraño, no hizo preguntas y simplemente dijo: «Ven a mi casa. La puerta está abierta». El apartamento de Ainhoa siempre estaba lleno de todo tipo de componentes electrónicos. Me recibió con preocupación en el rostro. Cerré la puerta de un portazo y se lo conté todo, sin ocultar ni un solo detalle. La expresión de Ainhoa pasó del asombro a la furia. Luego golpeó la mesa y soltó una palabrota. «¡Hijos de puta! ¡Vaya gentuza! Catalina, no tengas miedo, estoy contigo. ¿Qué quieres hacer? Dímelo. Lo organizaré todo. Entrar en la casa. Hackear los ordenadores. Instalar vigilancia. Puedo hacerlo todo». Al ver la rabia y la determinación de mi amiga, sentí un cálido alivio.
Necesito tu ayuda para conseguir dispositivos de grabación de audio y vídeo ultracompactos. Los más discretos posibles. Ainhoa sonrió. Eso no es ningún problema. Espera un momento. Rebuscó entre sus cosas y al poco rato trajo una pequeña caja. Dentro había una gran variedad de dispositivos de última generación. Botones con cámaras incorporadas. Bolígrafos con grabadoras. Micrófonos del tamaño de una uña que se podían colocar en cualquier sitio. Toma, dijo Ainhoa, entregándome los dispositivos. Equipo profesional. La batería dura mucho. Y la calidad de sonido e imagen es excelente. Te enseñaré a usarlos y a acceder a los datos de forma remota. A partir de ahora, ni una palabra ni un acto de esos cabrones pasará desapercibido. Sosteniendo en mis manos esos dispositivos diminutos pero potentes, supe que la red de la justicia había empezado a tejerse. Ya no estaba sola. Tenía al doctor Peña en el campo de la medicina y a Ainhoa en la tecnología. Mi plan de venganza estaba completamente armado. Al volver a casa desde lo de Ainhoa, llevaba en mi bolso no solo la medicina del doctor Peña, sino también todo un arsenal de armas de alta tecnología. Sentía el peso de la responsabilidad, pero al mismo tiempo me embargaba una ansia de venganza. Sabía que no tenía margen de error. Cada paso debía ser cuidadosamente calculado. En los días siguientes, empecé a interpretar mi papel. De día, era la esposa sumida en el dolor, silenciosa, asustadiza, con la mirada perdida. Por la noche, a menudo gritaba en sueños por las pesadillas. Mateo fingía una preocupación extrema, pero yo veía la satisfacción que se deslizaba en sus ojos. Cuanto más extrañamente me comportaba, más tierno y atento se volvía él, y más asco me producía. Cada noche me traía puntualmente su leche calmante. Y cada noche yo repetía mi truco. Guardaba un poco como prueba, y tiraba el resto. Mientras tanto, tomaba en secreto el antídoto. Mientras interpretaba mi papel, no olvidaba mi tarea principal, reunir más pruebas. Noté una extraña costumbre en Mateo. Siempre llevaba consigo su teléfono habitual, pero a veces, sobre todo por las tardes, se encerraba en el despacho o salía al balcón para hablar por otro teléfono. Estaba segura de que tenía un teléfono secreto donde podría guardar sus sucios secretos. La oportunidad se presentó un fin de semana. Después de traerme la leche envenenada y pensando que yo estaba profundamente dormida, Mateo se fue a la ducha. Oí el ruido del agua. El corazón se me aceleró. Me levanté sigilosamente y me acerqué a su armario. La intuición me decía que algo no cuadraba. Empecé a rebuscar entre la ropa cuidadosamente doblada. Nada. Comencé a revisar los bolsillos de las chaquetas, y entonces mi mano tropezó con algo duro y frío. Era un smartphone nuevo, no el que usaba habitualmente. Lo cogí, volví a la cama y me tapé con la manta hasta la cabeza. La pantalla pedía una contraseña. Probé su fecha de nacimiento. La fecha de nuestra boda. Todo era incorrecto. El tiempo se agotaba. De repente recordé algo. Nerea. El nombre de su asistente, que Valeria había mencionado una vez. Probé a introducir Nerea y algunos números familiares. Nerea 1205. La pantalla se desbloqueó. El 12 de mayo su cumpleaños. La amargura me subió a la garganta. Abrí rápidamente los mensajes y el registro de llamadas. Como suponía, había docenas de mensajes empalagosos y conversaciones de horas entre Mateo y esa tal Nerea. No era solo una aventura. Nerea era su cómplice. Cariño, ¿cómo está tu loca esposita? Da bastante pena. Tu plan va a tener éxito pronto. Escribía Nerea. Pronto, mi amor. En cuanto la declaren oficialmente incapacitada, toda su herencia será nuestra. Entonces me divorciaré de ella inmediatamente y me casaré contigo, respondía Mateo. ¿Y qué hay de la vieja bruja? Está todo limpio. No te preocupes. Hemos borrado todas las huellas. Su muerte será para siempre un misterio. Leía con las manos temblorosas. No solo discutían la conspiración contra mí, sino que hablaban con total tranquilidad de la muerte de mi madre. Seguí desplazándome y encontré mensajes aún más terribles. Era una correspondencia entre Mateo, Valeria y un tal doctor Héctor. Mateo, ¿cómo va Catalina? ¿La medicación está haciendo efecto? Escribía Héctor. Perfecto. Cada vez está peor. Creo que en una semana o dos podremos llevártela. Prepara bien el diagnóstico, respondía Mateo. No te preocupes. Ya le he preparado un historial clínico excelente con esquizofrenia. Nadie sospechará nada. En cuanto ponga un pie en mi clínica, su destino estará sellado.
Fotografié todos esos mensajes con mi propio teléfono. En ese momento, el ruido del agua en el baño cesó. Borré rápidamente mis huellas. Volví a colocar el teléfono en su sitio en el armario y regresé a la cama. Unos minutos después, salió Mateo. Se acercó a la cama, me miró y me dio un tierno beso en la frente, un beso frío y repugnante. Traté de respirar de manera uniforme para no delatarme. Esa noche no pegué ojo. Las nuevas pruebas eran a la vez un estímulo y una pesada carga. Confirmaban la cruel verdad, pero también me daban armas para luchar. Su plan estaba claro. La clínica del doctor Héctor era la siguiente trampa que me habían preparado. Bueno, si habéis preparado el escenario, os ofreceré la actuación de mi vida. Con las pruebas del teléfono secreto en mis manos, sabía que tenía que acelerar el ritmo de la obra. No podía esperar a que su veneno destruyera realmente mi organismo. Tenía que actuar de forma más proactiva, hacerles creer que mi enfermedad progresaba rápidamente. A la mañana siguiente, me puse manos a la obra. Pasé toda la noche memorizando las instrucciones del doctor Peña sobre los síntomas del trastorno de ansiedad y la paranoia en sus primeras etapas. Lo primero que hice fue instalar en secreto los dispositivos de grabación en miniatura que me había dado Ainhoa. La cámara botón estaba hábilmente cosida a un osito de peluche en la cama. Un diminuto micrófono estaba escondido detrás de un cuadro en el salón, otro en la cocina y otro en el despacho de Mateo. Toda nuestra casa se convirtió en un escenario donde yo era la única directora. A mediodía vino mi suegra. Trajo una olla de caldo de pollo, supuestamente para mi recuperación. Catalina, te he hecho un caldito. Estás tan pálida. Come. Coge fuerzas. Dormirás mejor, decía con una voz dulce y solícita. Pero yo sabía lo que se escondía detrás de esa falsa preocupación. Cogí la olla, sonriendo débilmente. Gracias, mamá. Eres tan buena conmigo. Me serví el caldo en un plato delante de ella y fingí tomar una cucharada. Pero en cuanto se dio la vuelta para servirme agua, escupí rápidamente el caldo en una servilleta escondida bajo la mesa. Sabía que la cámara del salón lo grabaría todo. Está delicioso, mamá, la elogié. Beatriz Gascón sonrió satisfecha. Pues me alegro. Cómetelo todo. Yo me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. En cuanto se fue, vertí inmediatamente el caldo por el inodoro. Guardé una pequeña muestra en un frasco y la escondí junto a la muestra de leche. Una prueba más. Por la tarde, comencé el primer acto. Cuando Mateo volvió del trabajo, me encontró acurrucada en un rincón del salón. Temblaba y miraba fijamente una pared vacía. Catalina, ¿qué te pasa? Me estás asustando. Corrió hacia mí. Grité lo aparte y chilé. No te me acerques. ¿Quién eres? Socorro. Quieren matarme. Actuaba de forma genial. El miedo en mis ojos, el pánico en mi voz. Todo era real, porque eran las mismas emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, solo que ahora las canalizaba hacia mi actuación. Mateo se quedó atónito por mi reacción. Intentó calmarme. Catalina, soy yo, Mateo. ¿No me reconoces? Nadie te va a hacer daño. Cálmate. No, no te creo. Todos vosotros. Todos queréis hacerme daño. Me agarré la cabeza, sin dejar de gritar. Y luego corrí al dormitorio y me encerré. Oí a Mateo llamarme preocupado. Oí cómo llamaba a alguien por teléfono, probablemente a su familia. Me senté, apoyada en la puerta, con una sonrisa fría en los labios. El espectáculo había comenzado. Esa noche no comí nada. Mateo dejó comida junto a la puerta. Por la noche, volví a gritar, diciendo que alguien me observaba desde la ventana, que oía susurros en mi cabeza. Puse toda la casa patas arriba. En los días siguientes, mi enfermedad empeoró. A veces me sentaba en silencio durante horas, y otras de repente empezaba a destrozarlo todo. Decía cosas inconexas. Afirmaba que veía a mi madre muerta. Me convertí en otra persona, una que estaba perdiendo la razón. La familia de Mateo me visitaba a menudo. Fingían preocupación y compasión. Mi suegra incluso sollozaba. Dios mío, a lo que ha llegado mi nuera. Pobre Mateo mío. Pero yo sabía que detrás de esas lágrimas de cocodrilo se escondía una alegría infinita. Mis micrófonos grabaron sus conversaciones cuando pensaban que no los oía. Realmente se ha vuelto loca. Incluso más rápido de lo que pensábamos la voz de Valeria. A este ritmo, pronto podremos llevarla a lo de Héctor. Hay que darse prisa antes de que alguien sospeche algo la voz del suegro. Todo iba según mi plan. O más bien, según su plan. Pero bajo mi dirección.
Sabía que el día en que me llevaran a la clínica estaba cerca. Estaba lista para el siguiente acto. Mi actuación estaba en pleno apogeo. Había conseguido convencer a la familia de Mateo de que me estaba volviendo loca. Los dispositivos de escucha habían grabado innumerables conversaciones en las que discutían cómo ingresarme legalmente en un psiquiátrico. Sin embargo, comprendí que las pruebas de su conspiración actual no eran suficientes. Tenía que cavar más hondo, encontrar pruebas concretas que confirmaran cómo habían matado a mi madre y descubrir otros negocios ilegales de Mateo. El doctor Peña y Ainhoa me estaban ayudando mucho, pero necesitaba a un profesional de la investigación, alguien que pudiera desenterrar el pasado de esta gente. Volví a recurrir a Ainhoa. Tras escucharme, asintió. Tienes razón, Catalina. Necesitamos a un profesional. Conozco a alguien, pero... Vaciló. Es un poco complicado y ya es mayor. No importa. Lo principal es que sea bueno en su trabajo, dije con firmeza. De acuerdo, contactaré con él. Se llama Julián Romero. Antes era inspector de homicidios, y ahora jubilado, ha abierto una pequeña agencia de detectives privados. Dicen que es brillante resolviendo casos. Ainhoa me dio la dirección y el número de teléfono. La agencia de Julián Romero estaba en un pequeño y antiguo patio de Madrid. Era una modesta casita de una sola planta. El letrero Agencia de Detectives Privados L.A. Verdad estaba descolorido por el tiempo. Dudé un poco, pero entré. Me recibió un hombre de unos 60 años, delgado pero fuerte, con un rostro severo. Su pelo era canoso. Su cara estaba surcada de arrugas, pero sus ojos eran increíblemente agudos. Parecía que podían ver a través de una persona. ¿A quién busca?, preguntó con voz ronca. Hola, soy Catalina. Me ha enviado mi amiga Ainhoa. Al oír el nombre de Ainhoa, su mirada se suavizó un poco. Señaló una vieja silla de madera. Siéntese. ¿En qué puedo ayudarla? Me senté y, armándome de valor, volví a contar mi historia. Esta vez, hablé no solo de la conspiración de la familia de mi marido, sino también de mis sospechas sobre la muerte de mi madre. Le mostré todas las pruebas que había reunido. El vídeo de Mateo echando el polvo, los mensajes del teléfono secreto, los resultados de los análisis del doctor Peña. Durante todo el tiempo, Julián Romero escuchó en silencio, sin mostrar ninguna emoción, solo entrecerrando los ojos de vez en cuando. Cuando terminé, hizo una pregunta que parecía no tener relación con el caso. Su madre se llamaba Clara, directora de una empresa farmacéutica. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Cómo lo sabe? Me sorprendí. No respondió de inmediato. Se acercó a un viejo armario y sacó una fotografía en blanco y negro descolorida. En ella aparecía un hombre joven en una cama de hospital. Y a su lado, una mujer con una sonrisa amable. Esa mujer era mi madre. Hace más de 20 años la voz de Romero se hizo más grave. Tuve un grave accidente en acto de servicio. Mi familia pasaba por apuros. No teníamos dinero para el tratamiento. Fue su madre, Clara, que entonces apenas empezaba su negocio, quien pagó todas mis facturas. Dijo que lo hacía en agradecimiento a gente como nosotros. Por mantener la paz en la ciudad. Nunca olvidaré esa deuda. Volvió a colocar la fotografía y se giró hacia mí. En su mirada ya no había frialdad, solo compasión y determinación. Catalina, acepto su caso, y no le cobraré ni un céntimo. Considere esto una pequeña parte de lo que le debo a Clara. Esos. Mataron a mi benefactora, y ahora quieren hacerle daño a su hija. Si no los saco a la luz, no podré respetarme a mí mismo. Sentí un alivio indescriptible. Resultó que el bien que mi madre había sembrado ahora brotaba para protegerme. Le estoy muy agradecida. No hay de qué. Ahora, continúe con su actuación. Deje la investigación en mis manos. Empezaré con su maridito. Y ese doctor, Héctor, dijo Romero con dureza. Le prometo a usted y a la difunta que llegaré al fondo de toda la verdad. Al salir de la agencia de Romero sentí que me había quitado un gran peso de encima. Ahora tenía otro poderoso aliado, un hombre que no solo tenía las habilidades y la experiencia, sino también una razón personal para llevar este caso hasta el final. La red estaba tendida, las armas listas, solo quedaba esperar a que la bestia cayera en la trampa. Apenas 3 días después de nuestro encuentro, Julián Romero se puso en contacto conmigo. Me citó en un pequeño y discreto café. Seguía siendo de pocas palabras, pero actuaba con una rapidez y eficacia increíbles. Me deslizó una delgada carpeta por la mesa. Aquí está la información preliminar que he desenterrado estos días. La abrí con nerviosismo.
Dentro había hojas cuidadosamente mecanografiadas y varias fotografías tomadas con una cámara oculta. En primer lugar comenzó Romero, sobre su marido, Mateo. No es solo el jefe de ventas que usted creía. En los últimos 2 años, abusando de la confianza de su madre, ha desviado una gran suma de dinero de la empresa, Laboratorios Clarafarm. Lo hacía a través de contratos ficticios y facturas infladas con empresas colaboradoras. El desfalco asciende a no menos de 2 millones de euros. Todo el dinero se transfería a una cuenta secreta a nombre de su asistente, esa tal Nerea. Sentí un frío interior. 2 millones. Resulta que llevaba tiempo robando a la empresa de mi madre. Su codicia no tenía límites. En segundo lugar, sobre el doctor llamado Héctor. Nombre completo: Héctor Solís. No tiene una verdadera formación médica. Su título es falso. Antes trabajaba como celador en un hospital psiquiátrico, pero fue despedido por conducta inapropiada con los pacientes. Luego abrió esta clínica privada, Armonía, que en realidad es una tapadera para emitir informes falsos de enfermedades mentales a quienes quieren eludir la ley o persiguen otros fines. He encontrado a varios de sus antiguos clientes. Mateo y Héctor se conocieron hace aproximadamente 1 año en algún negocio turbio. Así que la clínica Armonía era una trampa preparada profesionalmente. Este falso doctor era una pieza clave en su plan. Y finalmente la voz de Romero se tornó especialmente seria, sobre su cuñada, Valeria. He descubierto algo muy sospechoso. Hace unos 6 meses, justo cuando la salud de su madre empezó a empeorar, Valeria visitó varias veces un polígono industrial en las afueras de Madrid. Es un lugar conocido porque allí se pueden comprar sustancias y venenos prohibidos sin receta. Además, he averiguado que Valeria conocía a un tal profesor Leo Abramovich, un experto jubilado en neurotoxinas, pero por una extraña coincidencia, el profesor Abramovich falleció de un infarto cerebral repentino solo 1 semana antes de la muerte de su madre. Se me encogió el corazón. El profesor Leo Abramovich. Lo recordaba. Era amigo de mi madre. A veces venía a visitarnos. Su muerte nos conmocionó a todos en su momento. Ahora todas las piezas del rompecabezas encajaban. Probablemente, Valeria consiguió el veneno raro a través del profesor. Y para borrar las huellas, también se deshicieron de él. Todo está relacionado, concluyó Romero. Han desarrollado un plan increíblemente detallado y cruel. Es una conspiración para apoderarse de los bienes y asesinarlas a usted y a su madre. Debemos descubrir todos los detalles de este plan. Cerré la carpeta. La información que Romero había traído era aún más horrible de lo que podría haber imaginado. No era un crimen espontáneo por codicia, sino una maldad organizada y planeada desde hacía mucho tiempo, con la participación de varias personas. Julián, ¿qué hacemos ahora? Mantenga la calma, me tranquilizó. Siga interpretando su papel. Pronto la llevarán a la clínica de ese Héctor. Será una excelente oportunidad para reunir más pruebas de su conspiración. Deje el resto en mis manos. Seguiré investigando las maquinaciones financieras de Mateo y las circunstancias de la muerte del profesor. La red está tendida. Solo queda esperar a que caigan en ella. Asentí. La decisión estaba tomada. Iría a la clínica Armonía. Entraría directamente en la guarida del tigre, para ver qué otros trucos sucios habían preparado. Como había predicho Romero, a los pocos días Mateo me propuso oficialmente ir a un psicólogo. Esa tarde, después de que yo montara otro ataque rompiendo un jarrón, se sentó a mi lado con cara de mártir. Catalina, no puedo seguir viendo esto. Me cogió la mano. Su voz estaba llena de compasión. Estás cada vez peor. Me he enterado de que hay una clínica muy buena, Armonía. El médico de allí es maravilloso. Ha curado a mucha gente. Vamos mañana, solo a una consulta. Solo quiero que te recuperes. Decía palabras de amor y cuidado, pero a mis ojos su rostro se transformó en la máscara de un diablo, tendiéndome la mano e invitándome al infierno. Sabía que era una trampa. Instintivamente, empecé a interpretar mi papel. Le aparté la mano, me encogí. Mis ojos reflejaban miedo y sospecha. No, no iré a ninguna parte. ¿A dónde queréis llevarme? ¿Queréis hacerme daño? No me fío de nadie. Catalina. Por favor, me suplicó Mateo con paciencia. Soy tu marido. ¿Cómo podría hacerte daño? Solo quiero lo mejor para ti. Confía en mí, solo una vez. Vamos, que el médico te ayude. Intentó abrazarme. Me solté. Grité, pero poco a poco mis fuerzas flaquearon. Me dejé caer al suelo.
Me tapé la cara con las manos y rompí a llorar. Eran lágrimas de rabia, pero a sus ojos eran una manifestación de desesperación e impotencia. Tras una larga lucha, levanté hacia él mis ojos hinchados y sin vida. Está bien, iremos. Pero tienes que prometerme que estarás a mi lado todo el tiempo. Claro, te lo prometo. Nunca te dejaré. Mateo suspiró aliviado. En sus labios se dibujó una sonrisa de satisfacción, tan fugaz que era casi imperceptible. Pero yo la vi. Y la memoricé. A la mañana siguiente, antes de salir, me preparé meticulosamente. Me puse una blusa sencilla, sustituyendo uno de los botones por el botón cámara de Ainhoa. El bolígrafo grabadora lo coloqué con cuidado en el bolsillo del pecho. Todo debía parecer natural, sin levantar la más mínima sospecha. La clínica Armonía estaba en un callejón tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Por fuera parecía bastante respetable, con un letrero verde que inspiraba calma. Pero por dentro sentí una atmósfera fría y opresiva. La recepción estaba decorada de forma minimalista, impecablemente limpia, pero carente de la calidez necesaria para un lugar de ayuda psicológica. Una joven enfermera nos recibió con una sonrisa estándar. Tras rellenar los papeles, nos condujo a un despacho al final del pasillo. La pesada puerta de madera se cerró tras nosotros con un chasquido seco. El hombre sentado tras el escritorio levantó la cabeza. Tendría más de 30 años. Llevaba una bata blanca impoluta, gafas con montura dorada y un aspecto inteligente. Sin duda, era el falso doctor Héctor. Sonrió cortésmente. Hola, Mateo. Catalina. Siéntense. Soy el doctor Héctor. Mateo me acercó una silla y luego, con voz preocupada, empezó a describir mi estado. Habló de mi crisis tras la muerte de mi madre, de las pesadillas, los ataques de pánico, los discursos incoherentes. Interpretaba a la perfección el papel de un marido devoto, dispuesto a todo por su esposa. Yo permanecí sentada en silencio, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, estremeciéndome de vez en cuando. No dije nada, dejando que Mateo hablara. Sabía que el botón de mi pecho lo grababa todo. El rostro hipócrita del doctor y la dramática preocupación de mi marido. La trampa se había cerrado, pero la víctima no era yo. Cuando Mateo terminó, el falso doctor Héctor se volvió hacia mí. Su voz era deliberadamente suave y compasiva. Hola, Catalina. Entiendo por lo que está pasando. ¿Puede contarme un poco cómo se siente? ¿Qué percibe? Era el momento de mi gran actuación. Levanté lentamente la cabeza, pero no miré a Héctor, sino a un rincón de la habitación. Mis ojos estaban desorbitados por el terror. Hay gente que me vigila, susurré con voz temblorosa. Están por todas partes. En las paredes. Detrás de la ventana. Quieren llevarme. ¿Quién, Catalina? ¿Quién la vigila? Preguntó Héctor, preparándose para tomar notas. No lo sé. Negué con la cabeza, abrazándome a mí misma. No tienen rostro, solo voces. Dicen que mi madre no ha muerto, que sois vosotros quienes la habéis escondido. De repente, me levanté de un salto y señalé a Mateo y a Héctor. Sois vosotros. ¿Qué le habéis hecho a mi madre? Devolvedme a mi madre. Mateo se levantó de inmediato para sujetarme. Catalina, cálmate. Mamá ha muerto. ¿De qué estás hablando? No, mentís todos, grité, forcejeando. Sois todos unos mentirosos. Tú no eres mi marido. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Actuaba frenéticamente. Empujé a Mateo y retrocedí hasta un rincón. Mi mirada era salvaje. Murmuraba frases inconexas, a veces riendo, a veces llorando. Utilicé todo lo que el doctor Peña me había enseñado, mezclándolo con el odio que hervía en mi interior para crear la actuación más convincente posible. Mateo y Héctor intercambiaron una mirada. Capté en sus ojos la satisfacción y el triunfo. Mi actuación los había convencido por completo. Tras un breve forcejeo, Héctor le hizo una seña a Mateo. Mateo, acompaña a su esposa al pasillo, que descanse un poco. Necesito hablar con usted a solas. Era el momento que estaba esperando. Mateo me sacó del despacho, exhausta y enloquecida. Al pasar junto al escritorio de Héctor, fingí tambalearme y me apoyé en el borde de la mesa. Aprovechando ese instante, dejé caer discretamente de mi bolsillo el bolígrafo grabadora. Cayó y rodó bajo la mesa, a un lugar poco visible. Mateo me sentó en una silla del pasillo y luego volvió al despacho.
cerrando bien la puerta. Me quedé inmóvil, fingiendo indiferencia, pero todos mis sentidos estaban alerta. Escuchaba, confiando en el diminuto micrófono. Dentro del despacho, sus voces ya no necesitaban disimular. Está peor de lo que pensaba, se oyó la voz de Héctor. Ya sin falsa compasión. Delirio paranoide. Alucinaciones. Trastorno de la personalidad. Esquizofrenia de manual. La has trabajado bien. Tu medicina es excelente. ¿Y bien? ¿Puedes emitir el diagnóstico? Rió Mateo. Por supuesto. Escribiré que la paciente sufre un trastorno psiquiátrico agudo y necesita hospitalización inmediata para observación y tratamiento, a fin de evitar que sea un peligro para sí misma y para los demás. Con este informe tendrás todas las bases legales para convertirte en su tutor y administrar su patrimonio. Perfecto. ¿Cuánto? Somos amigos. Ya me pagarás. 200.000 euros. Cuando esté hecho, me los transfieres a mi cuenta. Por cierto, te recomiendo la clínica psiquiátrica El Refugio. El director es un buen amigo mío. Con mi informe, todo irá rápido. Y una vez que entralí, considérale eso. Salir de ese lugar es casi imposible. Genial. Trabajas muy bien, Héctor. Después de esto tendremos muchos más proyectos juntos. Por supuesto. Enhorabuena. Pronto todos tus sueños se harán realidad. Los dos demonios se rieron. Su risa era aún más espeluznante que la que había oído tras la puerta aquel día. Todo quedó grabado. La prueba de su conspiración para falsificar un diagnóstico estaba en mis manos. Al cabo de un rato salió Mateo, de nuevo con su expresión de mártir. Me ayudó a levantarme. Vamos a casa, cariño. El doctor dice que necesitas descansar. De camino a casa, permanecí en silencio, mirando por la ventana con la vista perdida. Pero en mi interior se gestaba una tormenta, la clínica psiquiátrica El Refugio. Ese sería mi próximo escenario. Y no entraría como paciente, sino como verdugo. Unos días después de la visita a la clínica Armonía, tuve que volver para recuperar el bolígrafo grabadora. Monté otro ataque, gritando que me había olvidado una pulsera de mi madre en el despacho y suplicándole a Mateo que me llevara de vuelta. Al principio se negó, pero ante la escalada de mi locura, finalmente cedió. Aprovechando un momento en que Mateo hablaba con la enfermera, me deslicé en el despacho de Héctor y recuperé rápidamente la apreciada prueba. Le llevé la grabación a Ainhoa de inmediato. Al escucharla, mi amiga se enfureció. Son peores que animales. Catalina, tienes que sacarlos a todos a la luz. No tengas piedad de nadie. Lo haré, respondí con voz gélida. Pero necesito más pruebas. Tengo que encontrarlas. Descubrir todo su plan. La oportunidad de oro se presentó una semana después. Mateo anunció que se iba de viaje de negocios a Barcelona durante 3 días para cerrar un contrato importante. Yo sabía que era solo una excusa para pasar tiempo con su amante, Nerea. Pero no me importaba. Lo principal era que tenía 3 días de total libertad en mi propia casa. La primera noche tras la partida de Mateo, apareció Ainhoa con una mochila llena de aparatos electrónicos. Nuestro objetivo era el despacho de Mateo, donde estaba su ordenador portátil y guardaba documentos importantes. Esa habitación siempre estaba cerrada con llave cuando él no estaba. Cerradura de juguete, resopló Ainhoa. 5 minutos. Y efectivamente, a los pocos minutos, con un juego de ganzúas, la puerta del despacho se abrió. Nos colamos dentro como 2 sombras, corrimos las cortinas y encendimos solo una pequeña lámpara de mesa. El portátil de Mateo estaba sobre el escritorio. Ainhoa se sentó y le conectó un montón de cables desde su propio ordenador. Líneas de código verdes empezaron a correr por la pantalla. La contraseña es fuerte. Varios niveles de seguridad, murmuraba Ainhoa. Sus dedos volaban sobre el teclado. Pero ningún sistema es invulnerable. Yo estaba a su lado, con el corazón desbocado. Casi 1 hora después, se oyó un suave clic. Dentro, la pantalla del portátil de Mateo cobró vida. Ainhoa empezó a revisar las carpetas, pero no encontró nada sospechoso. Zorro astuto. No guarda nada en el disco. Cuando ya casi habíamos perdido la esperanza, Ainhoa exclamó de repente. ¡Ajá! Vaya novato en tecnología. ¿Qué pasa? Pregunté, emocionada. Usaba un servicio de mensajería segura en el ordenador, pero se olvidó de cerrar la sesión. Todo el historial del chat está aquí. Ainhoa hizo clic con el ratón, y se abrió una ventana de chat. Se me paró el corazón. Era un chat de grupo llamado El Gran Negocio, con 5 participantes. Mateo, Valeria, sus padres y alguien con el apodo de doctor.
Empezamos a leer desde los primeros mensajes, enviados hacía más de un año. Y ante nosotras se desplegó toda la monstruosa y cruel conspiración, no como un plan frío, sino a través de los diálogos vivos de esos demonios con apariencia humana. Discutían cómo conocerme y ganarse mi confianza. Se regocijaban cuando engañaron mis sentimientos y la confianza de mi madre. Planeaban en detalle el envenenamiento de mi madre. La dosis que Valeria le añadía cada día. Valeria. Recuerda, un poco cada día para que parezca una enfermedad real. Escribía Mateo. No te preocupes, lo estoy haciendo todo limpiamente. La vieja bruja pronto se reunirá con sus antepasados. Respondía Valeria con un emoticono. Discutían la muerte del profesor Leo Abramovich. Ese Leo está empezando a sospechar algo. Amenaza con contárselo todo a Clara. Hay que eliminarlo, escribía Mateo. Dejádmelo a mí, respondía Valeria secamente. Discutían cómo añadirme la medicina, cómo contratar a Héctor para falsificar el diagnóstico, cómo meterme en el psiquiátrico. Catalina se está viniendo abajo muy rápido. De tal palo, tal astilla, igual de débil, se alegraba la suegra. Seguid así. Nuestro plan está casi cumplido. Preparaos para disfrutar de la vida, escribía el suegro. Al leer esas líneas, no pude seguir de pie. Me dejé caer al suelo, temblando. Oírlo y verlo con mis propios ojos eran dos sensaciones completamente diferentes. Su crueldad, su despiadada naturaleza, se traslucían en cada palabra, en cada emoticono. Catalina, ¿estás bien? Ainhoa me sujetó. Negué con la cabeza, pero las lágrimas brotaban por sí solas. Estoy bien, estoy bien. Ainhoa copió rápidamente todo el historial del chat de El Gran Negocio en una memoria USB segura. Lo tenemos todo, Catalina. Las pruebas más irrefutables. Esos cabrones lo pagarán todo. Borramos todas nuestras huellas. Lo dejamos todo como estaba. Y salimos del despacho. Sosteniendo la memoria USB en la mano, supe que la hora del ajuste de cuentas estaba muy cerca. Mateo regresó de su viaje de negocios, sin sospechar que todo su oscuro plan había sido descubierto. Viendo mi estado de deterioro y con el diagnóstico falso de Héctor en la mano, decidió no esperar más. Una mañana, mientras estaba sentada en mi habitación, entraron en casa Mateo, sus padres y su hermana. Con ellos había dos hombres corpulentos con uniforme de hospital. Sabía que el día había llegado. Catalina, tienes que ingresar en el hospital, dijo Mateo, fingiendo dolor. Por tu propio bien. Hazme caso. Empecé a gritar y a resistirme desesperadamente. No iré a ninguna parte. Soltadme, socorro. Pero, ¿qué podía hacer la resistencia de una loca débil contra dos hombres sanos? Me agarraron y me inyectaron un tranquilizante. Mis párpados se volvieron pesados. Mi conciencia empezó a nublarse, pero en el fondo de mi alma permanecía absolutamente cuerda. Me llevaron en una ambulancia a la clínica psiquiátrica El Refugio. Las pesadas puertas de hierro del hospital se cerraron tras de mí como las puertas del infierno. Me metieron en una habitación blanca y fría con una cama de hierro y una ventana con barrotes. Me cambiaron de ropa por un pijama de rayas de hospital. A partir de ese momento, era oficialmente una enferma mental. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. El olor asfixiante de los antisépticos, los gritos que se oían día y noche, las miradas vacías de los otros pacientes, me obligaban a tomar medicamentos desconocidos que, yo sabía, a la larga destruyen el sistema nervioso. Gracias a la preparación del doctor Peña, había aprendido a esconder las pastillas bajo la lengua y a escupirlas cuando nadie miraba. Seguí interpretando mi papel, a veces apática, a veces violenta, para que nadie sospechara nada. Aproximadamente una semana después, me visitó Valeria. Vino sola, con una cesta de fruta y una sonrisa de victoria en el rostro. Pensaba que ahora yo era solo una muñeca rota, desprovista de razón. Se sentó en una silla junto a mi cama y me miró con desprecio. Bueno, Catalina, ya te lo dije, no podías competir con nosotros. Mírate. ¿En qué te diferencias de una loca de verdad? Me quedé sentada en silencio, con la mirada fija en la pared. Sabía que era mi oportunidad. Antes de que me trajeran aquí, Ainhoa me había dado un último dispositivo, una diminuta horquilla para el pelo que era un micrófono ultrasensible. Siempre la llevaba en el pelo. Al ver que no reaccionaba, Valeria se envalentonó. Se inclinó hacia mi oído y susurró con voz venenosa. ¿Sabes cómo murió tu madre? Fue obra mía. Durante 6 meses, cada día,
Le preparé personalmente una sopa saludable a la que añadía un poco de un polvo especial que me costó mucho conseguir. Este veneno es bueno porque no mata al instante, sino lentamente, con tormento y agotamiento. Cuando murió, parecía que llevaba mucho tiempo enferma. Nadie sospechó nada. Se rió con malicia. Y ese estúpido del profesor Leo también. Me ayudó a conseguir el medicamento, pero resultó ser demasiado hablador. Amenazó con contarlo todo. Tuve que darle una dosis más fuerte. Un infarto cerebral repentino. Conveniente, ¿verdad? Sentí como si 1000 cuchillos me atravesaran el corazón, pero apreté los dientes, manteniendo una expresión impasible. Tenía que escuchar, grabarlo todo. Ahora te toca a ti. Valeria me dio una palmadita en la mejilla. Te quedarás aquí el resto de tus días. Todos los bienes de tu madre pronto pertenecerán a Mateo. A nuestra familia. ¿Ves? Las estúpidas y débiles como tú y tu madre no podéis ganar. Bueno, quédate aquí. Hazte amiga de las otras locas. Querida cuñadita. Dicho esto, se levantó, se arregló el vestido y salió orgullosamente de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, levanté lentamente la mano y toqué la horquilla. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla. Mamá, lo tengo. La confesión de tu asesina. La justicia llegará pronto. La vida en la clínica psiquiátrica El Refugio era un infierno. Cada día era una prueba para mi paciencia y mi voluntad. Tenía que vivir entre personas verdaderamente desdichadas que habían perdido la razón. Tenía que soportar el trato rudo de algunos celadores, para quienes los pacientes no eran mejores que animales. Y lo más importante, tenía que seguir interpretando mi papel a la perfección, sin cometer el más mínimo error, mientras mi corazón se consumía de odio y dolor. La grabación con la confesión de Valeria pude pasársela a Ainhoa cuando vino a visitarme haciéndose pasar por una amiga. Ainhoa se la entregó a Julián Romero. Todas las pruebas cruciales estaban en manos de mis aliados. Ahora mi tarea era sobrevivir y esperar mi momento. Pero existir en ese lugar no era fácil. Las miradas constantes, la medicación forzada, las reglas estrictas. A veces sentía que no podría aguantar más. La línea entre la actuación y la realidad se volvía cada vez más fina. En los días más oscuros apareció inesperadamente un rayo de luz. Era Inés, la enfermera jefa del pabellón. Tenía más de 40 años. Parecía estricta, pero en sus ojos había calidez. A diferencia de los demás, siempre me trataba con amabilidad, incluso cuando tenía un ataque. Una noche, cuando me trajo la medicación, volví a esconder la pastilla bajo la lengua, pero esta vez se dio cuenta. No dijo nada, solo me miró con una expresión pensativa. Cuando las otras enfermeras se fueron, volvió a mi habitación y cerró la puerta. «Puedes dejar de fingir», dijo en voz baja. Me sobresalté. ¿Descubierta? ¿Mi plan había fracasado? Al ver mi miedo, Inés se apresuró a tranquilizarme. No temas, no soy tu enemiga. Soy Inés. Eres Catalina, la hija de Clara, la directora de laboratorios Clara Farm, ¿verdad? Asentí con incertidumbre. ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? Suspiró y se sentó en la silla junto a mi cama. Hace 10 años, a mi único hijo le diagnosticaron una cardiopatía congénita. La operación costaba una fortuna. Nuestra familia estaba desesperada. Fue tu madre, Clara, quien, a través de un programa benéfico, se enteró de nuestro caso y pagó toda la operación. Salvó a mi hijo. Nunca olvidaré esa deuda. Me miró con gratitud y compasión. Cuando vi tu historial médico supe de inmediato que algo no encajaba. Una chica tan sana e inteligente no podía volverse loca de repente tras la muerte de su madre. Te he estado observando. ¿Cómo escondes las pastillas? Tu mirada cuando no hay nadie cerca, no es la mirada de una loca. Es la mirada de alguien que está tramando algo. Las emociones me abrumaron. De nuevo, mi madre. Incluso después de la muerte, sus buenas acciones me protegían. No pude contenerme y rompí a llorar. Por primera vez en mucho tiempo, pude llorar de verdad. Le conté a Inés todo. La conspiración de la familia de Mateo. Mi plan de venganza. Al escucharme, me apretó la mano con fuerza. En sus ojos ardía la ira. Bestias. No son humanos. No te preocupes, Catalina, te ayudaré. En este lugar tengo influencia. Me encargaré de que nadie te toque. Puedes darme todas tus pruebas. Seré tu enlace con tus amigos en el exterior. Desde ese día mi vida en el hospital se hizo mucho más fácil. Inés se aseguró de que no me atiborraran de fármacos peligrosos.
Se convirtió en mi mensajera secreta, ayudándome a intercambiar información con Ainhoa y Romero. A través de ella supe que Romero había reunido aún más pruebas sobre el desfalco de Mateo, y que don Ramiro estaba preparando todos los documentos legales. La vista judicial sobre la tutela había sido fijada. Sería el día del juicio. El tiempo pasaba. Pasé casi un mes encerrada. Fuera, Mateo y sus cómplices se apresuraban a completar los trámites para despojarme de mi herencia. La vista sobre la tutela tendría lugar pasado mañana. Era el momento decisivo. No podía presentarme en el juzgado como una paciente de un psiquiátrico. Tenía que escapar. El plan de fuga lo habíamos ideado meticulosamente con Ainhoa, Romero e Inés. Esa noche era la noche de la acción. La clínica El Refugio se sumió en un silencio espeluznante. Según el plan, Inés había puesto un potente somnífero en la cena de los 2 guardias de la puerta y de varias enfermeras de guardia. A las 23, abrió sigilosamente mi habitación. Me dio ropa de calle y susurró: «Lista. Ten mucho cuidado». Asentí y me cambié rápidamente. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Nos deslizamos por el oscuro pasillo. Gracias a Inés, pasamos fácilmente junto a las enfermeras dormidas. Lo más difícil era el patio interior y la puerta principal. Aunque los guardias dormían, las cámaras funcionaban las 24 horas. Aquí era el turno de Ainhoa. Nos escondimos detrás de unos arbustos. Inés sacó su teléfono y marcó un número. Al otro lado de la línea, Ainhoa estaba sentada frente a su ordenador, hackeando el sistema de seguridad del hospital. 5 minutos, susurró Inés. Ainhoa dice que el sistema es viejo. Va a poner en bucle la grabación durante 10 minutos. Solo tenemos 10 minutos. Esos 5 minutos se hicieron una eternidad. Finalmente, el teléfono de Inés vibró. Ahora, salimos de nuestro escondite y corrimos por el patio. Las luces brillaban intensamente, pero sabíamos que en la sala de vigilancia, en los monitores, se repetía una grabación falsa. Cuando llegamos a la puerta, un coche negro familiar ya nos esperaba fuera. Julián Romero se bajó y cortó rápidamente la enorme cadena con una cizalla. La verja se entreabrió, dejando un hueco suficiente para pasar. Me giré y abracé a Inés. Gracias. Nunca lo olvidaré. Vete rápido, Catalina me apremió. Haz justicia por tu madre. Yo me encargo de todo aquí. Me deslicé por el hueco. Romero y Ainhoa me ayudaron a entrar en el coche. El vehículo arrancó, desapareciendo en la noche y dejando atrás el infierno llamado El Refugio. Sentada en el coche, respiré hondo el aire de la libertad. Ainhoa me apretó la mano y Romero me miró por el espejo retrovisor con confianza. Todo está listo, Catalina dijo. Mañana les daremos una gran sorpresa. Asentí. Mi mirada era firme. Hoy había escapado del infierno. Mañana enviaría allí a quienes lo crearon. A la mañana siguiente, en el juzgado de la ciudad reinaba una atmósfera tensa. Era la vista sobre la tutela, sobre mí y mi herencia. Mateo y su familia estaban reunidos, todos vestidos con trajes caros que no ocultaban la codicia y el triunfo en sus ojos. El falso doctor Héctor estaba presente como perito. Mateo comenzó su actuación. Sollozaba, hablando de su dolor, de lo difícil que era ver a su esposa perder la razón. Presentó el diagnóstico falso y un vídeo cuidadosamente editado donde yo gritaba y rompía cosas. Señoría, decía con voz trágica, mi esposa Catalina, tras el shock por la muerte de su madre, ha perdido por completo su capacidad. Ahora mismo está en tratamiento en la clínica El Refugio. Como su amado esposo, solicito que se me nombre su tutor, para poder cuidar de ella y administrar su herencia hasta su recuperación. Luego intervino Héctor. Con seguridad, soltó un torrente de términos médicos, confirmando que necesitaba un tratamiento prolongado en aislamiento. Todo iba según su plan. El juez asentía, estudiando las pruebas. Cuando el juez ya se preparaba para emitir una resolución preliminar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Entré, no con un pijama de hospital, sino con un estricto traje de chaqueta negro, el pelo recogido en un moño alto, un maquillaje discreto pero seguro. Caminaba con tacones altos, y su sonido resonaba en la sala. Toda la sala se quedó en silencio. Mateo, su familia y Héctor se quedaron petrificados. Sus rostros cambiaron de color, de la sorpresa al horror. Me miraban como si vieran un fantasma. Me acerqué al estrado. Señoría, mi voz era clara y firme. Soy Catalina. Estoy completamente sana, y en mi sano juicio.
Estoy aquí para impugnar la petición de mi marido. Es más, estoy aquí para acusarle a él y a sus cómplices de fraude, intento de asesinato y asesinato. Mis palabras estallaron en la sala como una bomba. El juez tuvo que golpear con el mazo para restablecer el orden. Me volví hacia Mateo, que estaba de pie, cubierto de sudor. Le miré a los ojos y sonreí fríamente. Vuestra obra de teatro ha terminado. En la sala reinaba el caos. Mateo fue el primero en reaccionar. Señoría, no la crea. Se ha escapado del hospital. Es una lucidez temporal, gritó. Héctor le secundó de inmediato. Sí, es un síntoma peligroso. Pero no les dejé continuar. Miré a don Ramiro. Señoría. Su voz sonó autoritaria. Mi defendida está completamente sana, y tenemos todas las pruebas para desenmascarar una monstruosa conspiración. La puerta se abrió de nuevo. Entraron Julián Romero y Ainhoa, y tras ellos, técnicos judiciales con equipos de proyección. Señoría, permítame presentar las pruebas, dije. Lo primero fue una grabación de audio. La voz venenosa de Valeria resonó en la sala. ¿Sabes cómo murió tu madre? Fue obra mía. La grabación de su confesión en el hospital. Toda la sala contuvo la respiración. Valeria soltó un grito y se desplomó en el suelo. Prueba número 2. En la gran pantalla apareció el vídeo de mi dormitorio, donde Mateo echaba el polvo en la leche. Él miraba la pantalla, sin poder creer lo que veía. Prueba número 3. En la pantalla apareció el historial del chat El Gran Negocio. Todas sus conversaciones, todos sus planes, todos sus emoticonos. Luego, Romero presentó al tribunal los documentos sobre los desfalcos de Mateo, y don Ramiro, la grabación de la conversación entre Mateo y Héctor en la clínica. Y para concluir, dijo el abogado, solicitamos la comparecencia del doctor Adolfo Peña, jefe de neurología, un verdadero experto. El doctor Peña presentó los resultados de los análisis de toxinas y declaró: yo, como médico con 30 años de experiencia, afirmo que Catalina está completamente sana, tanto psíquica como físicamente. Todo había terminado. Ante las pruebas irrefutables, Mateo y sus cómplices se derrumbaron. Mateo, furioso, se abalanzó sobre mí gritando: «Te voy a matar», pero fue reducido inmediatamente por los alguaciles. Valeria, al recuperar el conocimiento, sollozaba y murmuraba frases inconexas, pareciendo ahora sí haber perdido la razón. Sus padres estaban sentados, petrificados por el horror. Héctor intentó huir, pero Romero lo detuvo. El juez golpeó con el mazo. El tribunal ordena la detención inmediata de los ciudadanos Mateo, Valeria, Arturo y Beatriz, así como de Héctor Solís, por los cargos de estafa, falsificación de documentos y asesinato. La policía entró en la sala. Sonaron las esposas. En ese momento, irrumpieron los reporteros, previamente avisados por Romero. Los flashes de las cámaras inmortalizaron la caída de la familia criminal. Cuando se llevaban a Mateo, al pasar a mi lado, se detuvo y me miró con un odio gélido. Sostuve su mirada sin miedo, solo con desprecio y alivio. Mamá, se ha hecho justicia. El juicio se celebró un mes después. Valeria, como ejecutora, y Mateo, como organizador, recibieron cadena perpetua por asesinato y otros delitos. Sus padres recibieron 15 años cada uno como cómplices. El falso doctor Héctor, 15 años por fraude. La empresa de mi madre y todos los bienes me fueron devueltos. Solicité el divorcio de inmediato. Mi vida empezó a encauzarse poco a poco. El dolor por la pérdida de mi madre permanecía, pero el peso de la injusticia y el odio había desaparecido. Asumí la dirección de Laboratorios Clara Farm. Un día, me llamó don Ramiro. Catalina, Mateo quiere verte desde la cárcel. Dice que tiene un secreto importante sobre tu verdadero padre. Mi padre. Nunca lo había conocido. Mi madre decía que había muerto cuando yo era pequeña. La propuesta de Mateo me inquietó. ¿Qué tramaba? ¿Chantaje? ¿O un último intento de arruinarme la vida? Tras pensarlo unos días, tomé una decisión. Don Ramiro, dígale a Mateo que no iré. Que se guarde su secreto y se pudra con él en la cárcel. Mi pasado ya no importa. Mi vida me pertenece. Al decir esto, sentí un enorme alivio. Había cortado el último hilo que me unía a ese oscuro pasado. Me sumergí de lleno en el trabajo. Una de mis primeras decisiones fue crear una fundación benéfica para la salud mental. Fundación Clara. Quería transformar mi dolor en fuerza para ayudar a otros. Una tarde, mientras ordenaba el despacho de mi madre, tropecé accidentalmente con un botón oculto. Una parte de la estantería se deslizó.
revelando una pequeña caja fuerte. El código era mi fecha de nacimiento. Dentro no había joyas, solo viejos diarios, y un sobresellado con la inscripción para mi Catalina. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de mi madre. Catalina, mi amor. Si lees esto, significa que te has vuelto lo suficientemente fuerte como para saber la verdad. Mi muerte, probablemente, no sea tan simple. La familia de Mateo son solo peones en un juego más grande. Detrás de su codicia hay una fuerza mucho más peligrosa. Y la verdad sobre tu padre. Él no murió. Como te dije, era un científico brillante, pero sus descubrimientos se interpusieron en el camino de esa fuerza. Nos separaron. Tuve que esconderte, mentir sobre su muerte para protegerte. Hija mía, vive en paz. No intentes investigar nada. Esa fuerza es demasiado grande. Olvida el pasado y vive el futuro. Solo quiero que seas feliz. Te quiere. Mamá, la carta se me cayó de las manos. La cabeza me daba vueltas. Así que Mateo no iba de farol. Mi padre estaba vivo, y una poderosa organización nos vigilaba. La conspiración de la familia de Mateo era solo la punta del iceberg. Un año después, el tiempo había curado las heridas. Laboratorios Clarafarm prosperaba. Mi fundación había ayudado a mucha gente. Me convertí en la mujer de negocios fuerte e independiente que mi madre quería que fuera. En el aniversario de su muerte, fui al cementerio. Mamá, lo he conseguido. Estoy viviendo muy bien. Descansa en paz. Estaría muy orgullosa de ti, se oyó una cálida voz a mi espalda. Era el doctor Adolfo Peña. Desde que todo terminó, nos habíamos hecho muy amigos. Se había convertido para mí no solo en un amigo, sino en un mentor y un alma gemela. Gracias. Adolfo sonreí con una sonrisa sincera y tranquila. Permanecimos en silencio junto a la tumba. ¿Estás libre esta noche?, preguntó de repente. Vamos a cenar. Le miré. En sus ojos amables vi sinceridad y calidez. Por primera vez después de todo lo vivido, mi corazón volvió a latir con fuerza. Sí, asentí. Salimos juntos del cementerio. El sol poniente en el horizonte era tan brillante como un nuevo amanecer. Sabía que mi nueva vida había comenzado de verdad. Nuevas relaciones. Un nuevo futuro. Los secretos de la carta de mi madre todavía pesaban sobre mí. Quizás algún día tendría que enfrentarlos. Pero ya no tenía miedo. Había renacido de las cenizas, fuerte y resistente, preparada para cualquier desafío que el destino me deparara.